Dios le bendiga, bienvenido, buenas tardes. En un momento empezamos este servicio de jueves, estudio bíblico. Dios te bendiga. A unos minutos de empezar este momento en Dios para que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo. Dios te bendiga, bienvenido, conéctate, tu Biblia lista y tu corazón abierto para que Dios nos hable hoy. Dios te bendiga y buenas y bendecidas tardes. Dios bendiga tu vida grandemente y que este tiempo que pasemos en la palabra de Dios sea un tiempo de bendición, entendiendo, conociendo y sabiendo, declarando, manifestando y dando en fe que su palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre prospera. Y eso significa que siempre cumple su propósito para lo que fue enviada. Dios te bendiga grandemente, iglesia, generación de adoradores. Es un placer, un honor recibirte aquí a través de esta página, en vivo totalmente, por esta página de Facebook Live, a través de GDA, Generación de Adoradores, para este país y para todo aquel que nos vea en cualquier parte del mundo. Dios te bendice grandemente. Bendiciones a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Y ponemos hoy en manos de nuestro Dios, antes de ir a una alabanza hermosa que hoy me recomendó mi hijo Jerry, que abre este tema. Seguimos hablando de Apocalipsis. Recuerda, estamos hablando de escudriñando los últimos tiempos de Dios en su venida de Jesucristo. Dios te bendiga grandemente. Le decimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gracias por este tiempo, por esta tarde hermosa, por este momento que nos das vida, salud, tiempo, Padre, para que hablemos de tu palabra, de tus propósitos, de tu entendimiento, Señor, y de tu gracia, Padre. Que hoy tu gracia nos alcance, Señor, que hoy tú hables como cada día en nuestra vida, que el Espíritu Santo vaya a cada corazón, a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra mente y derrame de su bendición en cada hogar. Haz que las cosas, Padre, imposibles sean posibles, Señor. Hoy ponemos toda necesidad de sanidad física, espiritual, Señor, de nuestra mente, nuestra alma, en tus manos, de nuestro cuerpo, Padre. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, está hoy, Señor, sometida bajo la sangre de Jesús de Nazaret, y cada familia está guardada en el hueco de tu mano, Padre. Bendice grandemente mis hermanos, tus hijos, tus hijas, Padre, en cualquier parte que se encuentren, en su hogar, en su trabajo, en su automóvil, donde quiera que estén viendo esta transmisión, Padre, bendíceles y abrázales en el poder maravilloso de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy en esta tarde ponemos nuestra vida en tus manos para que seas tú el que hable a través de tu perfecta y bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, antes de empezar este trabajo en Dios, vamos a escuchar una alabanza que se llama Jerry, Jesús viene pronto. Escúchala ahí en tu casa. Escúchala ahí en tu casa, vamos a cantarla, es prácticamente nueva, pero tiene una grande letra, una hermosa letra a través de la vida de este siervo que canta de una manera poderosa para nuestro Dios, Koalo Zamorano, y esta canción se llama Jesús viene pronto.
No más tristeza, no existirá el temor, no. Viene el día de salvación. En medio de las nubes, le veremos otra vez. Jesús viene pronto, Jesús, el Rey de Gloria vendrá, será una fiesta. Jesús, el Rey de Gloria vendrá. La alegría de verle otra vez. Te queremos ver, Jesús. Hoy llega todo, satura nuestro ser. Sí, en medio de las nubes le veremos otra vez. Jesús viene pronto, Jesús, el Rey de Gloria vendrá, será una fiesta. Jesús, el Rey de Gloria vendrá, Jesús viene pronto, Jesús, el Rey de Gloria vendrá, será una fiesta. Jesús, el Rey de Gloria vendrá. Escucha. Él regresará cuando volverás. Él regresará y nos amarás. Él regresará cuando volverás. Él regresará y nos amarás. Él regresará cuando volverás. Él regresará y nos amarás. El Rey de Gloria vendrá. En medio de las nubes le veremos otra vez. ¿Alguien le quiere ver? En medio de las nubes le veremos otra vez. Jesús, Jesús, el Rey de Gloria vendrá, será una fiesta. Jesús, el Rey de Gloria viene pronto. Jesús, el Rey de Gloria vendrá, será una fiesta. El Rey de Gloria vendrá. El Rey de Gloria vendrá. El Rey de Gloria vendrá. Declara en tu casa que el Rey de Gloria vendrá por su iglesia. Jesús pronto será. Qué hermosa canción, nueva, muy recién sacada por estos hermosos ministerios de alabanza y adoración a través de Koalo Zamorano. Dios bendiga la vida de este siervo que nos ministra y nos bendice con esta alabanza para nuestro Dios, declarando una palabra profética. Jesús pronto viene. Jesús viene ya. Todo aquel que le espera, todo aquel que está esperando su venida, hoy está con esa esperanza en su corazón, sabiendo que los tiempos de Dios están cercanos. Dios te bendiga nuevamente. Gracias por conectarte. Aquí estamos un jueves más, a la misma hora y por el mismo canal, estudiando la Biblia, escudriñando sus propósitos. En este estudio bíblico, mantente firme hasta el fin. Y el versículo clave de esta enseñanza, hasta que Cristo venga, es: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Estamos hoy escudriñando juntos los tiempos finales de Dios a través del hermoso libro de Apocalipsis. Hemos visto también algo de Daniel y estamos trabajando hoy en los 7 sellos. Vamos en el tercer sello. Esperamos que esta palabra de Dios sea de bendición para tu vida, sabiendo que Él tiene algo hermoso que regalarnos. Solamente como un recordatorio, como un resumen, a través del libro que está hablado en Apocalipsis 5, estamos viendo que hay 7 sellos.
7 juicios sobre la humanidad. Vamos en el tercer caballo, ya conocimos el blanco, el bermejo, hoy conoceremos el caballo negro, el número 3 de este hermoso tiempo profético de Dios. Hablando de Apocalipsis, estaremos trabajando en el tiempo que nos lleve, en el tiempo que Dios nos permite estar hablando de Apocalipsis durante todos los jueves, así que conéctate cada semana a cada transmisión de GDA. Dios bendiga a cada mujer conquistando su mundo, cada joven, cada generación con promesa, generación radical, a cada hombre de valor. Conéctate a cada parte de la palabra del Señor. Estaremos hablando de sellos. Vamos aquí apenas en el tercer sello. Acabando los sellos, estaremos hablando de las trompetas, que también son 7 trompetas, y luego de las copas, que también son 7 copas, entendiendo que son los juicios finales de nuestro Dios. Y como un recordatorio solamente del pasaje que estamos leyendo, como un bosquejo analítico acerca de los versículos que estamos leyendo, y si no, ahí están en la página de GDA, cada video lo puedes volver a ver para que la palabra llegue a tu vida y te recuerde la hermosa promesa de Jesucristo en nuestro corazón. Estamos trabajando en el tercer sello, Apocalipsis 6, del 5 al 6. Realmente los 6 primeros sellos están en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 17, y solamente el séptimo sello se brinca hasta el capítulo 8, versículo 1 al 13. Este lo estaremos viendo más adelante. Hoy entramos en el tercer sello, Apocalipsis 6, del 5 al 6. Entonces, solamente como recordatorio, hemos visto lo que significaba el primer sello, pero hoy lo que Dios nos manda a entender es que ¿cuál es la palabra que Dios me da para que estemos preparados para ese primer sello, que es el caballo blanco? Leíamos que ese caballo significa religiosidad, gobierno, ¿sí? Engaño. Y la palabra dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todo aquel que está en el Hijo nunca será confundido. Tú y yo que estemos en el Hijo, mantengamos la fe firme en Jesucristo para que nunca seamos confundidos por ninguna acechanza. Recuerda que ese jinete no tiene identidad. Toma la identidad de un falso Cristo, imita a Jesucristo, recuerda que Él viene engañando, salió venciendo y para vencer, pero esa corona que Él tiene está sujeta a la perfecta voluntad del Hijo. Así que hoy, Juan, lo que hoy nos enseña Dios, cómo es que nos defendemos contra este caballo que anda cabalgando, buscando a quién devorar y a quién engañar? Juan 3:16, y también con Colosenses 2:8 que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Este caballo trae filosofías, metodologías, ¿sí? Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, muy antiguas filosofías, muy antiguas ciencias, y no según Cristo. Así que hoy tú y yo estamos cubiertos con la sangre de Jesús, y ante cualquier adversidad de falsa doctrina, la palabra nos cubre. Juan 3:16 en el Hijo, y nunca bajo el rudimento del mundo, sino bajo la primicia o el evangelio de Jesucristo, que es sus buenas nuevas para nuestra vida. Primer sello, cómo nos defendemos contra ese caballo. Número 2, el segundo sello, el caballo bermejo, el caballo de guerra. ¿Cómo nos defendemos ante este caballo que anda buscando quién se deje dominar por esta enfermedad de guerra, por esta potestad de guerra? Veamos que Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Todo aquel que cree en Jesucristo, que está fundamentado en Jesús, tiene la paz de Jesús. Este versículo es hermoso. Por lo que estés pasando, por lo que esté aconteciendo en tu vida, por lo que estemos viviendo, Dios nos dice hoy, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No hay nada que el mundo pueda ofrecer una paz como la de Dios. Ni siquiera Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ante cualquier juicio, ante cualquier acontecimiento, sabemos que estamos en la perfecta paz de Dios, en la paz que Jesucristo encomendó dejar a través de su Espíritu Santo. Así que confiados, iglesia, en que estamos en la paz de Jesús, en la paz que sobrepasa entendimiento, que sobrepasa situación, que sobrepasa enfermedad, una paz que solamente Dios nos puede dar. Una paz que solamente Dios nos puede manifestar. Una paz que solamente Jesucristo puede dar. Así que hoy estamos en en Juan 14:27 y en Números 6:24 al 26 que dice, Jehová
te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que esta palabra nos traiga paz y que no importa qué momento de guerra se vive en el mundo, no importa, entendidos que son tiempos que tienen que vivirse, que son juicios que tienen que vivirse sobre la humanidad. Hoy sabemos que en Dios tenemos la paz de Jesucristo, que tenemos la paz de Dios en nuestra vida y que el rostro de Jehová, que resplandece sobre cualquier vida, derrama su paz. Así que hoy tu casa, tu familia, tu hogar, lo primero es que está en la paz de Jesucristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces entramos al número 3. Espero que allí en su casa tenga su Biblia abierta, su cuaderno de apuntes, o que esté bien atento a la pantalla, principalmente a la palabra de Dios. Este caballo número 3 aparece en Apocalipsis 6, versículos 5 al 6, y también hace referencia ante la situación que está aconteciendo en el mundo en Mateo 24, versículo 7, la parte B. Aquí tenemos una referencia bíblica de la palabra profética lanzada en Mateo. Está en cumplimiento en Apocalipsis y hoy tenemos en un mundo actual esa palabra hoy moviéndose en esta tierra con un propósito: que la iglesia de Jesucristo sea entendida, conocedora, que sea sabia y que se mantenga firme hasta el fin y será salva. Es la promesa en Mateo 24. Entonces, en Mateo 24, versículo 7, la parte B, habla acerca de pestes, hambres y terremotos. Y hoy vamos a enfocarnos. Entendemos que en el mundo actualmente se mueven hoy pestes. Y si no, veamos la pandemia del COVID que está arrasando y que está manifestándose, pero la sangre de Jesús cubre a sus hijos, a su casa. Hay pestes, hay hambres, que es el punto de hoy, y hay terremotos. Estas tres manifestaciones hoy se viven y son las señales del fin de los tiempos. Es el principio de dolores, es el principio de parto. Así que seamos entendidos y veamos que Mateo 24, que fue hablado por Jesucristo, hoy se está cumpliendo cabalmente, punto a punto, en este tiempo profético. Y Jesús dijo en Mateo 24, del 7 al 8, dijo, y todo esto será principio de dolores. Es el principio del fin. Entonces, el caballo número 3, el tercer sello y el jinete del caballo negro, vamos a ver de qué habla la Biblia, a qué se refiere, qué significa y qué es lo que trae cargando ese jinete. Veíamos que ese caballo es hambre, ¿sí? Es caballo negro, está en Apocalipsis 6, es el tercer sello. Y en Juan 6:5 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Recordemos la visión apocalíptica que estamos viviendo desde Apocalipsis 5. Juan es llevado a presenciar ese momento glorioso apocalíptico en el cielo. Está Juan, el discípulo amado de Jesucristo. Está Juan, el discípulo, el apóstol, ¿sí? Está ante una manifestación apocalíptica y está ante el que tiene en sus manos el cordero inmolado, que es el único para abrir los sellos, y los abre el tercero, y entonces le dice el ser viviente, ven y mira. ¿Qué significa el tercer sello? Y miré, y he aquí un caballo negro. Ahí está el color, negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Importante que ahora ya no tiene un arco, una flecha, ya no tiene una espada, ya no tiene arma. Ahora tiene una balanza. Y una balanza significa para medir, para pesar, para juzgar. Entonces veamos lo que este versículo nos habla. Estamos leyendo Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5. Y dice más adelante, el 6:6 dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes. Recuerda que cada ser viviente representa algo, lo conoceremos más adelante, que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Empieza a hablar este caballo apocalíptico de peso, de medida, ¿sí? De balanza, de costo, de precio para comprar, de precio para vender. Y hoy veremos datos impresionantes en esta tarde, en esta hermosa tarde, donde Dios nos va a enseñar cómo este caballo ha tenido un trabajo muy importante, que es juicio sobre las naciones y manifestar un tiempo de entendimiento y conocimiento. Empezamos a conocer que Él dice que pondrá precio
al trigo y pondrá precio ¿a qué? A la cebada, alimentos básicos, alimentos de la canasta básica. ¿Para qué se usa el trigo? Para hacer harina. ¿Para qué se usa la cebada? Para hacer alimentos, ¿sí? Entonces, pero le dice más adelante, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué palabra tan poderosa es esta y qué significa? Vamos ahora a escudriñar. Recuerda, escudriñar es un clavado en la palabra para desmenuzar, para entender lo que Dios nos quiere decir. Recuerda, aparece la palabra trigo, aparece la palabra cebada, aparece la palabra aceite y vino. Y hoy estos dos elementos toman un significado muy diferente al que conocemos. Reconocemos que el gozo que es, el vino que es, el gozo del Señor. Y el aceite que es la unción, la sanidad. ¿Sí? El ungüento, es la luz para la lámpara. Pero hoy este vino y aceite representan algo muy diferente, en un enfoque totalmente diferente en cuestión de lo que el caballo negro significa, que es hambre. El caballo, como su nombre lo cabalga, es el hambre, la hambruna. Entonces, este tercer sello, el caballo negro, lleva en su mano una balanza. Recuerda, no es espada, no es arco ni flecha. Hambre significa y ahora empezó a racionar, empezó a poner costo al alimento básico. Entonces, el número 3, el tercer jinete, simboliza el hambre que sigue a la guerra. Recuerda que el caballo número 2 era el bermejo. Que deja ese caballo, deja mucha hambre, ¿sí? Que sigue a la guerra. El pan está racionado. 2 libras de trigo por un denario. Pago de un jornal. Ahorita veremos cómo un denario era el pago por un día de salario, que está en Mateo, Jesús así lo explicó, y 6 libras de cebada por un denario. Escasez y grande necesidad. Es ese caballo. Y tú ahorita te preguntas, ¿pero a poco ese caballo ya cabalga? Está cabalgando desde hace mucho tiempo. Hoy veremos estadísticas. Veamos entonces la palabra del Señor. El tercer sello, el caballo negro, Apocalipsis 6, del 5 al 6, repito la palabra, para que nos quede muy claro esta palabra de Dios en nuestra vida y tengamos esa revelación del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Recuerda, ven y ve lo que está pasando. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, repito, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Quiero que te concentres en la parte B del versículo, en el versículo 6. 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite, que no dañes el aceite ni el vino. Entonces, en este pasaje, cuando el cordero que fue inmolado abrió el tercer sello, apareció un caballo negro. Curiosamente, a diferencia de los 2 anteriores que llevaban armas de guerra en su mano, un arco y una gran espada, este tenía una balanza en la mano. Recuerda, balanza, ¿para qué significa? Para pesar, para medir. Sin duda es un extraño instrumento para un jinete, pero su función consistía y consiste en pesar el pan en tiempo de hambre. Por lo tanto, anuncia un tiempo de escasez de los alimentos básicos que provocará racionamientos. Se va a empezar a racionar la comida. Y veremos ahorita, como decía, estadísticas muy importantes. Pero esta palabra fue profetizada tiempo atrás. Este caballo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Esto se anunció que vendría. Veamos entonces, el Antiguo Testamento anunciaba que esta sería una maldición fruto de la desobediencia. Y por eso la palabra de Dios es tan perfecta y eficaz, porque lo que ha sido dicho se cumple y está por cumplirse. La palabra profética en la Biblia es el centro, ¿sí? Se habla de lo que ha de venir y se habló de lo que ya se cumplió. Veamos 2 pasajes importantes que hacen relación con este caballo negro. Primera cita en el Antiguo Testamento, Levítico 26, 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. El número 10 no representa gobierno. El número 10 no representa un gobierno de Dios. El número 10 representa un gobierno humano, ¿sí? Pero mira lo que dice la palabra. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cuando haya quebrantamiento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno,
¿sí? Habrá un gobierno que esté cociendo el pan y mira lo que hace ese gobierno humano. Recuerda, el 10 es un gobierno humano, el 2 es un gobierno de Dios. Y dice, y os devolverán. Van a cocer el pan y lo van a devolver por peso, por moneda, por costo. Dice, y comeréis y no os saciaréis. ¿De qué habla esta palabra tan poderosa? De que va a costar comprar el alimento básico, de que va a tener un costo muy alto y de que lo que compremos no va a ser que sacie nuestra vida física. Estaba anunciado desde Levítico para su pueblo. Este caballo fue anunciado desde Levítico 26:26. Y también en el profeta Ezequiel dice 4:16, dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Y comerán el pan por peso y con angustia. Mira lo que está hablando la Biblia. Y beberán el agua por medida y con espanto. Es tremenda la palabra de Dios porque está hablando de una escasez, de una hambruna, de un costo alto del alimento básico, que lo podemos ver nosotros. Y ahorita que vayamos a las estadísticas, veremos cómo lo que pasa en el mundo no es consecuencia del mundo, es un mover bajo el control de Dios. Pero este caballo trae como consecuencia hambre, hambruna, pobreza y enriquecimiento de los más ricos, hablando en cuestión monetaria. Y vemos una diferencia abismal entre la riqueza que está en un bajo porcentaje en el mundo y la pobreza que es un alto porcentaje. Hablando de hambruna, las personas que no tienen la oportunidad de comer 3 veces al día, que no cuentan con sistemas básicos de salud, que no cuentan con educación gratuita. Ahorita veremos lo que significa esto. Entonces creo que queda claro Levítico 26:26 y Ezequiel 4:16. Era profetizado, fue advertido, ¿sí o no?, este caballo. Veamos ahora un pequeño video, por favor, si me ayudan con la luz para apagarla. Es una pequeña cápsula que habla acerca de lo que significa la hambruna en el mundo. Vamos a ver este pequeño video y regresamos con la clase. Goldman Sachs es la entidad financiera número 1, ya que en los años 90 empezó a especular con el trigo y la soja a nivel mundial, reteniendo el stock hasta que subiera el precio. Mira lo que hicieron. Entonces, por consecuencia, en Etiopía empezó a haber hambruna por el alto costo del trigo, de la cebada. Y Ziegler, un escritor, lo llamó asesinato programado. La pregunta es, ¿cómo es que los responsables de esta especulación que causa muerte no están en prisión? Según la ONU, se producen alimentos para 12,000 millones de personas en el mundo y no llegamos a ser más de 7,000 millones. ¿Por qué hay entonces tanta hambruna y pobreza? Y este mensaje es, tú puedes cambiar el mundo. Haz que el mensaje llegue a todos sus amigos. Seamos conscientes que este mundo hoy necesita ser sabio, entendido y conocer que este tiempo de hambruna se está viviendo hoy en esta tierra. Cuando la Biblia dijo acerca de comer el pan por peso, habla acerca de que la comida va a costar alto precio. Indica tiempo de escasez y hambre. En cierto sentido, es el resultado natural de las guerras que ha traído por consecuencia el jinete, los malos gobiernos, las envidias, los robos. Es que es impresionante. Este mundo tiene por característica que puede alimentar a más de 12,000 millones de personas. Y si actualmente somos 7,000 millones, quiere decir que bastaría y sobraría para que toda la población del mundo tuviera una alimentación equitativa y el pan alcanzara para todos los millones de personas que vivimos en esta tierra. Pero hoy en día no es así. Una crisis que está viviéndose y que está viéndose como algo común y normal que la gente se muera de hambre, es la crisis que viene. Y en esa figura está como en un plato de comida, el mundo está en crisis.
Veamos unas estadísticas importantes en esta cuestión del hambruna. Hablo del caballo número 3, el hambre. Estadísticamente en el mundo hay países que han estado aumentando subalimentadas, significan que no se alimentan, que no hay una alimentación buena, racionada y que se alimenta de manera incorrecta. Y podemos ver países como en América Latina y Caribe, como han aumentado 12.8%. Hay 53 millones de personas que no son alimentadas correctamente. En países desarrollados, 15 millones. En África del Norte y Oriente Medio, 42 millones. En África y en Sudáfrica, 265 millones de personas mal alimentadas. En Asia Pacífico, 642 millones. Entonces quiere decir que ese caballo, el negro, la hambre, está provocando muerte, está provocando diferencia de poder adquisitivo y está encareciendo, porque hay industrias que escarecen el alimento, que lo esconden, que lo acaparan. ¿Te has dado cuenta que de repente dicen, es que subió el aguacate? Cuando costaba 40 pesos, ahora cuesta 80 pesos. ¿Por qué subió? Porque alguien lo acaparó, porque alguien lo compró todo y luego para enriquecerse empieza a vender proporcionalmente. Y entonces, como no hay abasto y aumenta la demanda, el producto lo compras al precio que lo vendan. O si no, no lo compras. Prefieres comprar otra cosa. Pero veamos que lo que vivimos normalmente en una canasta básica, que se está viendo en el mundo hoy como una situación pandémica, de un caballo que está gobernando con hambre el mundo por un mal sentir del ser humano. Entonces, notemos el precio de los alimentos básicos. 2 libras de trigo, recuerda, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Qué es esto? Un denario era el jornal o el pago diario de un trabajador común. En Mateo 22 dice esta palabra. Y lo que podría comprar, fíjate bien, con él en tiempos normales sería con un denario, con el salario de un día podía comprar 10 kilos de trigo y 30 de cebada. Entonces el denario valía mucho, valía bastante. Él podía comprarse 10 kilos de trigo y 30 de cebada. ¿Quién se puede recordar que antes el dinero se podía comprar más con menos? Y veremos ahorita estadísticas, no solamente palabras, sino estadísticas reales que dicen que la canasta básica se ha incrementado abismalmente en la última década. Entonces, lo que compraba con un denario era impresionante. Yo le pregunto a mi esposa, ¿cuántos kilos de harina saldrán de 10 kilos de trigo? Pues yo creo que muchísimo, ¿no? Porque se muele, se multiplica la harina, ¿verdad? Entonces, pero es impresionante cómo sale este alimento básico. Pero lo que aquí se describe es que un denario, ahora en Apocalipsis, aquí está la palabra, es que un denario apenas daría para una medida, no un kilo, una medida, una taza de trigo o 3 de cebada. ¿Ves la proporción tan abismal, tan separada de costo? De Apocalipsis a Mateo. Entonces, entendido en la palabra, ¿este caballo hoy cabalga? Sí. ¿Cómo se ve que cabalga? Con alto costo, con acaparamiento, con una diferencia muy fuerte entre el que puede comer y el que no tiene comida. Porque es diferente que el que tenga dinero y no tenga que comprar. Pero es diferente el que no tiene ni dinero ni tiene que comprar. Y hay países que no tienen dinero ni qué comprar de comer. Es impresionante. Entonces, fíjate entonces lo que la palabra en Apocalipsis dice, 2 libras de trigo por un denario. No llega a un kilo. Y 6 libras de cebada por un denario. ¿Se devaluó o se incrementó el costo? Se incrementó el costo del alimento básico, provocado ¿por qué? Por un gobierno humano, por un espíritu de control, de peste, de hambre. Entonces dice, y ahora fíjate, alguien que ganara un denario solo podía comprar lo básico y la pregunta es, ¿y las demás necesidades? Como agua, luz, ¿sí? Gas. ¿Te das cuenta de esto?
Entonces, en Mateo 22 dice lo siguiente: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, esta es la moneda. Un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo. Y del denario que habla en Apocalipsis es que con esta moneda que antes se podían comprar 10 kilos de trigo y 30 de cebada, ahora se puede comprar simplemente 2 partes de trigo y 3 de cebada. Es impresionante. Ahora veamos las gráficas. Nada más como un ejemplo. El precio de la canasta básica del año 2019 al 2020, mira lo que subió. De 1,165, ahora lo mismo que compraste, ahora lo compras a 2,780. 1,600 pesos aumentó de un año a otro, sin que nos demos cuenta, sin que pongamos atención, sin que nos pongamos a ver la Biblia y digamos, ¿qué está pasando con el mundo? Y te lo puse un poquito en forma, como si fuéramos a la tienda a comprar el mandado. Y cuidado con esto, porque hay personas que están viendo cómo les alcanza con lo menos comprar no más, sino comprar lo justo o lo que puedan comprar. Un producto como el huevo simplemente ha subido en los últimos meses o en el último año de 30 pesos a 40 pesos y hoy se consigue ya casi en 60 pesos. ¿Sí? Frijol, el doble. Arroz, 4 pesos más. Aceite vegetal, 5 pesos más. El plátano, 3 veces casi. Tomate, 4 veces casi. Aguacate. Entonces Mateo 22 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entendiendo esto, iglesia, que en el tiempo de Jesucristo el denario valía mucho y se podía comprar con él casi 10 kilos de trigo y 30 de cebada. Pero en el tiempo del caballo negro, en el tiempo apocalíptico, en el tiempo del juicio de Dios sobre la humanidad, habrá encarecimiento de productos básicos, encarecimiento. Y es que la moneda en sí del denario no se devaluó, sino que se incrementó el precio del trigo y de la cebada. Porque ya vimos que hay a veces industrias, hay gobiernos, hay compañías que a eso se dedican, a comprar todo el producto para que se desabasta el mercado y entonces encarecer el producto o venderlo como ellos quieran venderlo. Eso es una atrocidad que ha provocado que en el mundo haya desequilibrio económico y de comida. Entonces, ahí está la moneda que ejemplifica lo que estamos hablando. Un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo. La cita está en Mateo 22. Y entendiendo que la canasta básica ha aumentado, simplemente hacemos una referencia, entre el año pasado a este año se ha incrementado 1,600 pesos, hablando de una canasta básica, ¿sí? Y vemos cómo los precios se han incrementado, ninguno ha bajado, todos se han incrementado, 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, el doble o al 40% o al 50%. Y hoy mucha gente sufre porque con el dinero que tiene en su mano no le es suficiente para poder comprar lo básico, lo básico. Pero veamos que la promesa del Padre es que Él bendice a sus hijos. Así que el que es hijo sabe que tiene un padre. Amén. El que es hijo sabe que tiene un padre. Y esa es la promesa de esta casa. Es la promesa de esta palabra. Es cierto, el caballo negro está cabalgando. Va a suceder. Hay hambruna, sí. Hay desabasto, sí. Pero los hijos de Dios, los hijos del Padre, tenemos que ser entendidos en la palabra. Porque ríos y cielos abiertos hay sobre tu casa. Y no hablo de riqueza, hablo de bendición sobre tu casa. Pablo dijo una palabra muy poderosa, a ver si ahorita me ayudan con la cita, cuando mi esposa me ayuda con la cita, cuando Pablo dijo, no me des más que me olvide de ti, ni menos que reniegue de ti, sino dame lo justo para que siempre esté adorándote o estando en agradecimiento. Ahorita me dan la cita para que, estoy parafraseando un versículo de que dijo Pablo acerca de que los extremos son malos para el ser humano. Pues tengo mucho, me olvido de Dios. Y a veces si no tengo nada, también a veces hasta como que reniego de Dios. Lo justo es que el perfecto equilibrio para bendecir y ser bendecidos y ser de bendición. Entonces,
Proverbios 37, perdón, no fue Pablo, me equivoqué. Proverbios, vamos a ver este proverbio que no está en el programa de las presentaciones, pero es una palabra que ahorita viene a nuestra mente. Proverbios 30, del 7 al 10. Búsquelo ahí en su casa, por favor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 30, del 7 al 10. Oh Dios, te ruego dos favores. Dice el de Proverbios, dice, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces, esta palabra es hoy muy importante porque este caballo viene a provocar riqueza extrema y pobreza absoluta. ¿Qué el caballo provoca hoy en el mundo? Riqueza extrema, desorbitante, estrafalaria, ¿sí? Extravagante. Es impresionante cómo ver en Dubái, por ejemplo, automóviles recubiertos de oro, de plata, y ver en un país que no tiene trigo y que niños mueren de hambre. Esa es la actualidad del mundo. Y decimos, ¿es Dios ingrato? No, son los tiempos de Dios. Y es lo que el hombre también ha decidido hacer. Pero hoy que estamos en la palabra, por eso compartimos de la palabra. Porque cuando conoceremos la verdad nos hará libres de peste, de pobreza, de hambre. Porque más adelante veremos la promesa del Padre para sus hijos. ¿Te acuerdas cuando el hijo pródigo se fue de casa? Y entonces él se fue a despilfarrar la riqueza que tuvo, que no le costó, que no se la ganó, pero que su padre lo heredó con esa riqueza en vida. Y la mal usó, la despilfarró, ¿sí? Estuvo en la opulencia y se fue al límite de la bajeza en la pobreza porque estaba comiendo, ¿cómo se llamaban, amor? Se llamaban eh, algarrobas, que eran el fruto para que comieran los marranitos. Y se acordó que en la casa de papá se comía justamente, así como Proverbios. Dame lo justo, lo que necesito. Oh, esto es poderoso porque viene ahorita otro pasaje a mi espíritu, a mi mente, cuando Dios alimentó al pueblo de Israel durante 40 años con maná del cielo. Y les dio una orden, les dijo, lo que caiga al día, se lo comen. No guarden nada, porque se va a echar a perder. Y así les pasó, que siempre hay un abusado, siempre hay alguien que quiere vender para mañana, acaparar, y eso que guardaban se echaba a perder, porque el maná era como un cereal celestial. Yo siempre digo esto, la primera fábrica de cereal donde se existió, en el cielo. Se fabricó el más excelente, me lo imagino, con miel, con trigo, suculento, sin gluten, sin conservadores. Oh, es hermoso porque venía del cielo profundamente a vender. Y 40 años el pueblo estuvo fortalecido y para andar, te digo una cosa, para andar en el desierto se requiere comer bien, hidratarse bien. Y el maná del cielo alimenta nuestra vida. Recuerda, es diario el alimento, porque no se acapara. Recuerda que el alimento viene a ser bendición para nuestra casa. Y hoy declaramos en fe que sobre tu casa hay maná diario, cayendo del cielo para alimentar tu casa, tu familia, y para que seas bendecido y entonces puedas ser de bendición. Pero no solo las guerras son las causas de este tipo de situaciones. La avaricia de los hombres o la mala gestión de los gobernantes hace que en muchos lugares los alimentos básicos tengan precios prohibitivos, que parezcan cosas de lujo comprar un kilo de huevo o comprar un litro de agua. ¿Te acuerdas cuando usted dice la palabra que beberán el agua con qué? Con miedo, con temor. Yo recuerdo que cuando era niño, no hace muchos años, hace poquitos, yo me pescaba de la llave para tomar agua. ¿Y cuál infección? ¿Cuál enfermedad? Y hoy te da miedo tomar agua de la llave y andas buscando la purificada para que tu organismo esté. Antes era diferente.
porque se han entorpecido los tiempos, se han ensuciado los tiempos, y la palabra se cumple. Beberán agua con temor, con dificultad. Entonces, mientras que los sueldos no suben, los alimentos alcanzan precios desorbitados. En estas circunstancias, llenar la cesta o la canasta básica de compra para dar de comer a la familia resulta prácticamente a veces imposible y crea una terrible angustia a muchas personas. Hoy esta palabra, Dios me la mostró, es un juicio claro, pero para sus hijos de Dios es una confirmación quién es su Padre. Di conmigo, Dios es mi Padre y Él tiene para mí el sustento necesario, porque su palabra es poderosa, y más adelante cerraremos con la promesa de Jehová, palabra profética para tu vida hoy, donde Él nunca te dejará, Él nunca nos abandonará, pero hay que ser entendidos. Mira esta gráfica que está tremenda. Es un costo de la canasta básica en los últimos 13 años prácticamente, como del año 2005, que la canasta básica costaba 3,820 pesos, por así decir. Hoy, 2018, no la actualizamos esta, cuesta 11,246, casi 200% más que hace 15 años. Es impresionante. Ahora, esto es el costo y la calidad del artículo. Los huevos ya no tienen demasiado químico. El pollo está inyectado, ¿te das cuenta? Han utilizado químicos o han utilizado aceleradores para que la semilla germine antes del tiempo de la cosecha y para que la gallina produzca huevos fuera del tiempo de la gestación. Y entonces la industria del alimento se ha vuelto una industria química que mata, que envenena, que daña al ser humano. ¿Por qué? Porque no es lo que solamente lo que ahora compramos más caro, sino que lo compramos también más adulterado. Esto es tremendo, el caballo negro. Sin embargo, a pesar de esto, el jinete recibe una curiosa orden. Estamos desmenuzando el capítulo 6, versículos 5 y 6 de Apocalipsis, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y le dice Dios a este caballo, pero no dañes el aceite ni el vino, no lo toques. Y mucha gente piensa y doctrinas piensan, entonces el gozo y el ungüento, eso es aparte. ¿Recuerda las 5 vírgenes prudentes? ¿Qué se les acabó a las imprudentes? El aceite, ¿sí? ¿Qué es el gozo del Señor? Mi fortaleza es. Pero eso se cuida, eso se alimenta, eso siempre está, pero le dice, no toques el aceite ni el vino. ¿Qué significa eso, iglesia? Podríamos considerar el aceite y el vino como artículos de lujo en tiempos de hambruna. Así que al mismo tiempo que es imposible cubrir las necesidades vitales de los pobres, el lujo de los ricos no cesa. Más y más y más. Y simplemente voltea para ciudades como Dubái, como ciudades impresionantes que pueden tener mobiliario del simple baño de oro, perillas, candiles. Aunque finalmente, dice, también ellos sufrirán los estragos del hambre. Recuerda, este juicio es para la humanidad. Aunque por el momento, como siempre, la gente pobre es la primera que empieza a sufrir. Veamos esto desde un panorama mucho más comparativo. Ahí tienes una mansión inmensamente rica, con autos lujosísimos. Y no es porque esto sea malo, sino que se está permitiendo en Dios. Pero la comparación con la pobreza, gente que tiene que buscar en la basura algo que comer. ¿Te das cuenta la diferencia de la balanza? Ese es el caballo negro. Y le dijo, no toques el aceite ni el vino. Y por un denario no vas a poder comprar más que 2 partes de trigo y 3 de cebada. Encarecimiento, opulencia. ¿Y cuáles son algunas de las causas de la pobreza? Guerras, falta de trabajo, malos gobiernos, son corruptos, falta de recursos naturales, alto número de analfabetismo, gente que no se educa, desigualdad social, mal reparto de los recursos y las enfermedades. Sabes que la política es un arte muy hermoso. La política es el arte de servir. El arte de servir.
El problema es que cuando el político llega a la política, se olvida de ese arte y se sirve del arte que era para servir. Es impresionante que sistemas de salud, sistemas educativos son corrompidos y el recurso que era para que la población fuera educada, fuera alimentada, lo desvían para otros fines. La riqueza del mundo no solo sigue en manos de una pequeñísima minoría. Mire esta comparativa. El año pasado la brecha entre los superricos y los pobres se agrandó aún más. Esta es la afirmación de la organización caritativa británica Oxfam, que dice que asegura que 82% del dinero, mira esta estadística, 82% del dinero del mundo que se generó, ¿sí? En 2017 se destinó al 1%, escucha este dato, es impresionante, al 1% más rico de la población global. Mira, el 87%, imaginemos esto, de 100 pesos, 87 pesos se fueron de 100 familias a una sola familia. ¿Eso te da algo que pensar o es algo normal? No toques el aceite ni el vino. Deja que la gente se siga enriqueciendo. Deja que la opulencia siga subiendo, porque el juicio, tarde que temprano, va a llegar. Veamos un segundo video, el tiempo me lo permite. Por favor, un segundo video acerca de lo que está aconteciendo en el mundo y regresamos para la conclusión de esta palabra del sello número 3 de Apocalipsis Caballo Negro, el hambre. ¿Bebes agua potable? ¿Te alimentas todos los días? ¿Tienes casa, educación y acceso a sanidad? Entonces no conoces el producto que ya disfrutan más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. La pobreza. Elige entre pobreza absoluta y pobreza extrema. Dejarás de tener una vida digna y satisfacer tus necesidades básicas. 300 millones de niños y niñas la toman antes de irse a dormir. Y el 70% de sus consumidores son mujeres. Somos la primera generación que puede acabar con la pobreza. En el año 2000, las Naciones Unidas acordaron 8 objetivos para el 2015. El primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿A qué estamos esperando? Los clipmetrajes son vídeos de 1 minuto para cambiar el mundo. Puntos de vista que se difunden fácilmente por internet. Hay muchas formas de ayudar. Envía tu clipmetraje diciendo no a la pobreza. Entra en nuestra web para más información y comparte nuestra causa. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Pobreza extrema, pobreza absoluta. Hay gente que tiene al día menos de una botella y media de agua. Menos. Deja de tomarse. No toma una botella. Deja de tomarse una y media. Y la pobreza absoluta o extrema, perdón, 2 a 3 botellas diarias de agua. ¿Qué nivel de pobreza estamos hablando? Es una pobreza muy fuerte, pero aunque en muchas ocasiones la maldad humana es la causa de la escasez de alimentos y con ella las penurias de nutrición y hambruna mortíferas, también es cierto que Dios permite o envía situaciones especiales o específicas que causan estos desastres, como las sequías, los fuegos, inundaciones, tsunamis y terremotos. Te das cuenta que a veces en una parte es muy seco y en otra parte se inunda. Este es uno de los métodos que Dios utiliza para despertar al mundo impío que se siente autosuficiente. Yo te repito una pregunta que hice el domingo. ¿De dónde viene la lluvia? Del cielo. ¿Y quién abre la llave de los cielos para que llueva? Dios. El hombre no es autosuficiente. Y Dios derrama la lluvia temprana y tardía en su perfecta voluntad. Veamos Deuteronomio, una palabra poderosa de exhortación y que ahora entendemos por qué en un lugar es tan seco y en otros lugares como Israel, en un desierto, hay mucha vegetación. ¿Por qué crees tú? Porque hay hijos y hay criaturas. Hay creación y hay paternidad. Dios es un Dios creador y Dios es un Dios padre. Pero de la población del mundo, tú te puedes hacer una pregunta hoy.
¿Cuántos de los 7,000,000,000 de personas ven a Dios como Padre o como Creador solamente? O a lo mejor ni como Creador porque se dicen que son ateos. O siguen a otros dioses. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué hay sequía? Y Deuteronomio es una palabra que se nos reveló el domingo muy poderosa y dice lo siguiente: guardaos pues, dice Dios, no digo yo, ni la iglesia, ni la religión, ¿sí? Es que le echamos la culpa a la temporada, o le echamos la culpa al país, o le echamos la culpa al gobierno de que no llueve, o le echamos la culpa a Dios de que no llueva. Y nosotros como seres humanos, ¿qué estamos haciendo para que llueva? ¿Y qué hacemos con lo que llueve? Dice la palabra, y espero que en tu casa y la estés meditando. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatue, no se infle, no se enaltezca, no haya soberbia, ¿sí? Y os apartéis, que te sientas tan poderoso, que me sienta tan prepotente, que me sienta tan autosuficiente, y os apartéis. Y cuando alguien se aparta de Dios, porque se siente lleno, pleno, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Esto es del tiempo antiguo. Esto es de hoy, de mucha gente que se inclina ante dioses ajenos, que no es Jehová, que no es Jesús y que no es su Espíritu Santo. Y dice entonces, y se encienda. ¿Qué provoca esto? Dice, guárdate, protégete, que tu corazón, mira que le habla al corazón y dice, no se infle. Guarde, sobre, ¿cómo es la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, para que no se infatue. Y dice entonces, y se encienda como consecuencia de lo que ya hice. ¿Qué se enciende? Se enciende, se dispara el furor, el enojo, el sentir de Jehová sobre vosotros. Y viene la consecuencia entonces de lo que estamos hablando. Y cierre los cielos. Y los cierros se cierran espiritualmente y naturalmente. Sí, iglesia. Dios decide dónde llueve y dónde no llueve. Dios decide en qué casa cae bendición y en qué casa no cae bendición. Dios decide para dónde Él manda su mano de poder. Es Dios omnipotente, es Dios omnipresente y es Dios omnisciente. Él sabe, Él puede y Él está en cualquier lugar. Su voluntad no depende de mi voluntad. Yo no muevo la voluntad de Dios. Hay gente que dice que Dios haga, que yo no muevo la voluntad de Dios. Yo clamo a su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero yo no puedo modificar su voluntad. Yo no puedo alterar el propósito de Dios para mi vida. Yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo manejar a Dios a mi antojo. Yo no puedo mover a Dios como yo quiera. No, Dios no es un títere. Dios es mi Padre. Un hijo no puede manipular a su papá como él quiera. Tiene que obedecerlo, respetarlo, aconsejarse, pedirle, clamarle. Y si en el papá está la voluntad del sí, aceptar el sí. Y si papá dice que no, aceptar el no. Pero a veces queremos que la voluntad de Dios sea manipulada por mi necesidad. Y Dios dijo algo muy fuerte, dice, y cierre los cielos y no haya lluvia. Y vea la palabra, ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os dé Jehová. Ahí está porque en muchos lugares hay sequía, hay hambre, hay hambruna, porque se infatuaron, porque se apartaron y porque sirven ¿a quién? A otros dioses y se inclinan ante ellos. Y esto por generaciones, esto por décadas, esto por siglos ha modificado, ha alterado, ha encendido, ¿qué? El furor ¿de quién? De Jehová. Ahora, esto va al mundo, sí. Ahora vayamos a nuestra casa, porque la palabra es mejor aplicarla para mi casa y para mi vida. Y yo me pregunto hoy yo, ¿cuántas veces yo he cerrado los cielos de Dios para mi vida y para mi casa? ¿Cuántas veces yo he quitado la bendición de mi hogar porque no me he guardado, me he infatuado
Me he apartado y me he inclinado. Y no, no es que yo me haya ido de rodillas con una manda hasta Chiconcuac. No, no, no. Es que yo tengo dioses a los que yo me rindo, que puede ser el dinero, el trabajo, el esposo, la esposa, los hijos. Hasta el ministerio puede ser un Dios más que Dios. Hasta la iglesia puede ser un Dios más que Dios. ¿Te imaginas? ¿Cuántas veces yo hoy cerré cielos? Pero hoy vuelvo a su palabra y le digo al Señor, yo me guardo de todo esto para que tu furor nunca se encienda y tus cielos siempre estén abiertos sobre mi casa y tu casa. Caiga lluvia fresca, temprana y tardía, y la tierra dé mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén en su casa? Porque a pesar de toda la tecnología agrícola avanzada de los ingenieros y científicos han desarrollado en tiempos modernos, el hombre sigue dependiendo ¿de qué? De Dios para que envíe la lluvia a su tiempo y cuide este planeta. Es en esta circunstancia cuando el hombre se da cuenta que cuán frágil es su existencia y cuánto necesita de su creador. El domingo Dios me enseñó algo muy poderoso a mí, porque si alguien no se predica para mí mismo, pues no es prédica, ¿sí? Y el primero predicado es uno en la palabra. Y Dios me dijo, ¿viste cómo Elías a través de Dios a través de Elías, perdón, avergonzaron a Baal, que era el Dios de la lluvia? Porque por décadas, y hoy rompemos toda idolatría sobre nuestra casa, porque México es un país por generaciones idólatra. Tiene un manto de muerte muy fuerte. Sacrificios humanos en aztecas, en mayas. Por eso tanto terrorismo, tanto narcotráfico, tanta sangre derramada en este país hermoso. Un país vasto, con uno de los ecosistemas más hermosos del mundo. Un país bendecido con flora y fauna. Un país bendecido con plata, pero que se mata a sí mismo por guerra interna. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos arrancado de raíz ese manto, esa cobertura de muerte, esa potestad que nuestras generaciones anteriores equivocadamente se apartaron de Dios y cerraron sus cielos. Zacatecas hace mucho, duró mucho tiempo, ¿te acuerdas cuando duró tanto tiempo en sequedad? ¿Cuánta religiosidad hay en ese estado? Es tremendo. Dios es un Dios justo. Él tiene en su mano la llave de los cielos para que llueva y para que no llueva. Y Elías simplemente le dijo a Dios, manifiéstate, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero la lluvia es de Dios en el tiempo perfecto. No hay duda de que el hombre está bajo este juicio divino. Así es, la hambruna, el hambre, la pobreza, la balanza está moviéndose y cada día se pondrá peor. ¿Viste la estadística? ¿A dónde va el costo? Y hoy en día sigue habiendo 1 billón de personas que sufren desnutrición y hambruna. Este mundo cada día se está enfermando porque mira, esta gráfica es impresionante. La producción agrícola mundial podría ser suficiente para alimentar al doble de la población mundial. Mira que lo que Dios derramó sobre fauna, sobre flora, es para que se alimente al doble de la población. Pero entonces, ¿por qué 1 de cada 6 personas están amenazadas por el hambre, por la corrupción, por el engaño, encarecimiento que gobierna ese caballo negro, el sello número 3? Pero te acuerdas que te dije que tú y yo somos hijos. Amén. Y que Dios le dijo algo muy fuerte al pueblo de Israel. Si no te contaminas, vas a ser bendecido. Pero si te contaminas, no serás bendecido. ¿Qué decidimos hoy tú y yo? Ya conocemos al jinete, ya conocemos al caballo. Estamos viendo que es una peste, es hambruna, es hambre, es encarecimiento, es alto costo. Ya no se puede comprar con un denario lo que se compraba antes. Entonces, ¿qué de su pueblo y qué de sus hijos? La palabra que viene es poderosa para tu vida y te dije que Dios dará hoy palabra para tu vida profética y de bendición para tu casa. Abre tu corazón,
abre tus viandas, abre tu alacena y declara que la bendición del Padre viene sobre tu casa, tu familia, porque lo que Él dijo es poderoso y por eso yo hoy me aferro a su palabra. Yo siempre digo que la palabra es para aquel que la abraza. A mí me criticaron hace mucho tiempo porque me dijeron, ¿usted por qué si enseña y predica nunca trae la Biblia bajo el brazo? Esos son los verdaderos hermanos. Y creo que ese comentario estaba fuera de lugar porque la Biblia no se trae bajo el brazo. La Biblia se trae en el corazón para ponerla por obra, para vivirla, para declararla en fe y lo que aquí dice se haga posible en nuestra vida y se haga real en nosotros. A veces más que portarla, no siempre, no a veces, siempre más que portarla, hay que vivirla. Veamos ahora la palabra. Ya vimos lo que acontece. Queda claro el caballo número 3, el sello. Ya vimos el primero, religiosidad, falsos cristos, ¿sí? Falsa doctrina, dictadura, gobierno, engaño. Número 2, guerra. Número 3, hambre. Pero míralo la palabra ahora. Isaías 43, 19. Aquí es donde viene lo hermoso. Aquí es donde entonces la palabra de que esa paz que Jesús dejó no me aflija, aunque haya hambre, aunque haya peste, aunque haya guerra, aunque haya falsos cristos, yo no tengo que afligirme porque mi Dios es real. Y su palabra dice lo siguiente en Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Oh, cuántos se gozan en esta palabra. He aquí que yo hago cosa nueva. Ahora la palabra viene grande en bendición para tu casa. He aquí que yo hago cosa nueva, dice Jehová. Pronto saldrá a la luz. Oh, ¿cuántos declaran que mañana habrá algo nuevo en su vida? A mañana, pasado, futuro, habrá cosa grande en tu vida. Dice, ¿no la conoceréis? ¿No la sabes? La sientes, la deseas, la anhelas, la bendición. Y dice Dios, yo estoy haciendo cosa nueva. Y dice Dios, y aquí va la palabra profética para nuestra vida. Otra vez, otra vez. Y si lo hizo una vez, ¿lo hará qué? Otra vez. Y si Dios te bendijo una vez, un día, ¿qué? ¿Lo hará qué? Otra vez. Dice la palabra, otra vez abriré camino, ¿dónde? En el desierto. Y ríos en la soledad. Esta palabra en sí es la cobertura para ese jinete. Es la cobertura para ese caballo. Es para que el hijo sepa quién es su padre. Es para que entendamos que no somos creación. Somos hijos, iglesia. Y tenemos un Padre vasto, un Padre amoroso, un Padre que bendice. Oh, Dios bendice a todo aquel que se deja guiar como hijo. Pero aquel que hace lo que hace de Deuteronomio 11, que se aparta, que se infatua, que se va para otro lado, los cielos se van a cerrar sobre tu casa. Pero aquel que dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Di conmigo en tu casa. Otra vez abriré camino en el desierto. Y no sé cuántos hoy están buscando que Dios abra un camino, por más difícil que sea, te dice Dios, otra vez lo voy a hacer. Créelo. Declara en fe en tu casa. Sí, el caballo negro anda cabalgando, el precio cada día está peor, el sueldo más bajo, la inflación más alta, el encarecimiento más profundo, la separación de riqueza con pobreza cada vez más abismal. Es cierto, cabalga, 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 pero mi Dios es mi Padre y Él es dueño de oro y de plata. Amén o no amén. Y si Él una vez lo hizo, Él lo va a seguir haciendo con aquellos que adoremos su nombre. Y dile conmigo, vas a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cómo imaginas? Es que el desierto tiene la facultad de que si alguien lo dejan caer en el desierto, se pierde porque solamente que ve arena y lo que busca es un camino. Así que Dios te dice, no te preocupes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te dice hoy Dios, si hay soledad en tu casa, en tu vida, en tus finanzas, en tu alacena, dice Dios, voy a abrir ríos en la soledad. Pero no para ahí la palabra. Viene una más. Esa fue Isaías 43, 19. Voy ya casi por concluir. El Salmo 37, 25. Oh,
es una promesa abundante de abrazo para sus hijos. Perdón, dice la palabra. Joven fui y he envejecido. Esta parte me bendice porque habla de una trayectoria en Dios, de una vida en Dios. Oh, ¿cuántos se gozan por pasar una vida en Dios? Yo no sé a cuántos años llegaste a Jesús, pero declara que joven fuiste y te envejeciste en su camino y en su palabra. Lo que el salmista dice es, yo desde joven conocí a Dios y me hice viejo en Dios. Y durante mi trayectoria en Dios, mira lo que vi. Y dice, y no he visto. Ahí viene la palabra para aquellos que son hijos. Amén o no amén. Es que ese caballo no va a tocar a los hijos de Dios. Escúchame, iglesia. Y no he visto, ¿qué? Justo desamparado. Oh, no hay justo desamparado. ¿Quién me justificó? Jesús. Ahora pues somos justificados por la sangre de Jesucristo. Romanos, sí. Somos justificados. Somos reivindicados. Somos redimidos por su sangre. Somos sus hijos. Yo aquí tengo una palabra en mi espíritu que me dice justo. Por Jesús, este hombre pecador es justo. Y como soy justo, dice, y no he visto, él dice, y no he visto en mi trayectoria en Dios, de joven a viejo, yo nunca vi a un justo desamparado. ¿Cuántos dicen amén en su casa? Oh, gloria al Padre por su palabra. Aunque haya peste, hambre, persecución, guerra, nunca el que está en Dios, que es justo, va a ser desamparado. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque perdamos a un ser querido, y aunque algo falte en nuestra vida, siempre habrá el amparo de Dios, el pronto socorro, el pronto auxilio para nuestra vida, que te abraza con su Espíritu Santo y te consuela. Y Jesús dijo, me es necesario que me vaya para que venga el otro, mi relevo, mi reemplazo, el que va a consolar, el que va a abrazar, el que va a bendecir, el que va a ministrar. Su Espíritu Santo hoy nos ampara. Di conmigo, Él es mi amparo y mi fortaleza. Ahora, ya que fui amparado, porque soy justo, mira, ¿qué me hace amparado? Justo. Y para ser justo, ¿qué es? Salvo. Pero viene más promesa en este salmo. Dice, ni su descendencia que mendigue pan. Ni su descendencia que mendigue pan. Di conmigo, ni mi descendencia que mendigue pan. Entonces ese caballo, por más que encarezca la canasta básica, yo soy justo, siempre estaré amparado, nunca voy a ser desamparado, y mi descendencia nunca va a mendigar el pan, el alimento. Y Jesús lo hizo. Prácticamente son las 9:29, casi estoy por terminar. Deme unos cuantos minutos más para acabar esta palabra, promesa para tu vida. Repito la palabra para tu vida. Isaías 43:19. Él está abriendo camino y ríos en la soledad, camino en el desierto. Y más palabra, nunca serás desamparado porque eres justo, ni tu descendencia va a mendigar pan. Salmo 37:25. Ahora ve conmigo rápidamente a Mateo 14, 13 al 21, porque cuando hablamos de carestía, cuando hablamos de falta de pan, cuando hablamos de encarecimiento, mira que Jesús vino a darnos un ejemplo de lo que es su perspectiva contra mi perspectiva. Dice Mateo 14:13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, mira, esto es hermoso, vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Y tuvo compasión de ellos. Di conmigo, tuvo compasión de ellos. Oh, gloria al Padre, porque nunca seremos desamparados. Los que son justos somos amparados en su amor, en su justicia, en su verdad. Di conmigo, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén, amén, amén. ¿A cuántos hoy Dios nos ha regalado un milagro de sanidad? En tu casa, en tu familia. Y dice el 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ya, que se vayan a comer. Pero como la compasión de Jesús hace que las cosas sean milagrosas. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse.
dadles vosotros de comer. Ay, amén o no amén. ¿Cuántos quisieran haber sido de esa multitud que vio cómo? Voy al milagro, pero mira, antes del milagro dijo Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse. ¿Qué te dice Dios? No te vayas, porque para ti hay comida en tu casa. Hay bendición en tu casa, eres amparado y nunca tu simiente va a mendigar pan. Oh, gloria al Padre por su palabra profética y de promesa para nuestra vida. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Dios lanzó una palabra muy retadora, porque mira, lo que había para comer era esto. Había 5 panes y 2 peces. Esa es mi perspectiva. Escúchame, iglesia. La iglesia actúa por fe. La iglesia trabaja, la iglesia responde, la iglesia persevera, la iglesia es persistente, la iglesia es valiente, la iglesia es enfocada, la iglesia es victoriosa, porque mi perspectiva son 5 panes y 2 peces. Ese es mi alcance. Pero su promesa es más allá de mi perspectiva, de mi visión, es mucho más la visión de Dios. ¿Quién dice amén ahí conmigo? ¿Quién me acompaña en esta casa ahorita? ¿Quién me acompaña en esta transmisión que diga amén? Es cierto, Dios es mayor que mi perspectiva, Dios es mayor que mi limitación. ¡A gloria al Padre! Te dije que Dios es santo y poderoso y su simiente nunca va a mendigar pan. Por más pequeño que sea, la palabra fue soltada y Dios te dijo, no te vayas, va a haber comida, no te vayas, va a haber sanidad, no te vayas, va a haber salvación, no te vayas de mi presencia, dice Dios. Sí, Señor, pero hay muy poco, ¿con qué comemos? El caballo negro anda cabalgando. Tranquilo, porque cuando Dios está y Jesús está en la barca, las cosas son diferentes, iglesia. Cerramos con esto. 17. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, y hoy Dios te dice, tráeme acá tu perspectiva, tráeme acá tu condición, tráeme acá lo que tienes para que en mis manos las cosas sean diferentes porque eres hijo. Y el hijo es bendecido por el Padre. Escúchame, iglesia, y pon atención. El hijo es bendecido por el Padre. El hijo es bendecido por el Padre. El hijo es bendecido por la casa del Padre. Esos 5 peces, ya lo conoces tú. Dice el 10. El poder es este. ¿Cuándo cambió la perspectiva? Cuando Jesús dijo, traédmelos acá. Yo tengo el control sobre toda situación. Y dice el 18. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Este dice, tranquilo, descansa. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y aquí la palabra, el número es ¿qué? 12. Gobierno de Dios absoluto. ¿Recuerdas? Allá en Levítico y en Ezequiel eran 10 mujeres que iban a cocinar el pan y que va a costar a peso, a costo alto. El 10 es gobierno del hombre, pero el 12 es gobierno absoluto de Dios. El que tomó en sus manos la condición fue Jesús. El que tomó en sus manos la situación fue Jesús. El que tomó en sus manos la turbulencia fue Jesús. Y Él calma tempestad, Él calma situación y Él te dice, no te preocupes, descansa en mí, confía en mí, tráeme acá lo que tienes y será bendecido y multiplicado. Dice, y los que comieron, ahí va la multiplicación. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Multiplica por 3, 5,000, fueron como 15,000 personas que comieron de 5 panes y 2 peces. Cuando esta perspectiva se entregó a Jesús, esto cambió a esto. La perspectiva de Dios es multiplicación. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Hoy por último, para entregarle este momento a Dios y que Él bendiga nuestra vida como lo está haciendo, porque yo sé de algo que estoy seguro, que la palabra siempre que se lanza, siempre que se dice,
nunca regresa vacía. Y yo sé que esta palabra, al menos en una persona hoy, hará un efecto poderoso de bendición. Y te dice Dios, no te preocupes. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Recuéstate en su pasto, tranquilo. Relájate en Dios. Relajémonos en Dios y dejemos que Él, cuando dijo, tráemelos acá. Yo hoy te pido en fe y le digo en fe al Señor, aquí está, Señor, lo que tengo, aquí está. Tú te encargas, Padre, porque tú eres el Dios que multiplica. Mi trabajo es creer y obedecerte. Y por último dice 2 Crónicas 7:14. Y hoy esta palabra es para que todo aquel que quiera humillarse ante Dios, para ser sanado, perdonado y que los cielos se abran. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos hoy queremos que esta palabra se haga de bendición, sea de bendición en nuestra vida? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre ya es invocado, y simplemente platicaran conmigo, entonces cuando alguien platica conmigo y se humilla, dice Dios, yo lo escucho desde los cielos. Y como lo escucho, lo perdono. Y como lo perdono, abro los cielos y entonces sobre esa tierra árida, desértica, con hambre, caerá lluvia de bendición. Así que hoy, ¿por qué no nos humillamos ante Dios? Y le decimos, Señor, perdóname. A veces me he apartado. He tenido miedo de la economía. Es normal tener miedo, pero no debe ser una costumbre tener miedo. Debemos dejar de endeudarnos, humanamente hablando. Ser sabios para que tomemos buenas decisiones en Dios y para que los cielos no se cierren para nuestra vida y nuestra casa. Hoy creo que esta palabra va a bendecir tu casa y la está bendiciendo. Y yo hoy simplemente voy a orar para que esta palabra de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Y le pido al Padre, al Hijo y a su Espíritu que esta palabra, desde donde empezamos a leer ahorita, desde Isaías 43:19, desde el Salmo 37:25, Mateo 14:13 al 21 y, por último, 2 Crónicas 7:14, palabras de profecía, palabras de promesa, palabras de bendición para aquel que se humilla. ¿Por qué no te recuestas hoy en Dios y yo me recuesto en Dios? ¿Quién se quiere recostar en Dios hoy conmigo? Dijo Jesús, que se recuesten y yo me encargo de multiplicar los panes y los peces y ustedes siervos se encargan de repartirlo. Amén, iglesia. Dios te bendiga en esta tarde. Que el Señor bendiga tu vida con su rostro. Que el Señor haga resplandecer sobre tu vida su rostro y te dé paz sobre toda situación de escasez, de hambre, de falta de algo. Dios te dice hoy, tranquilo, tú ya pasaste de creación a hijo y ahora esta palabra como hijo te pertenece. Tómala, es tuya para ti y para tu casa, porque dijo la palabra en el Salmo, nunca vi a un justo desamparado. Así que si algún día te sentiste o te sientes hoy desamparado, Dios te dice, nunca te voy a desamparar, ni tu simiente va a mendigar pan. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y esta canción al final, que es hermosa, simplemente oramos a Dios antes de poner esta canción para despedirnos. Dios te guarde, bendiga tu vida. ¿Y por qué no hoy le decimos, Señor, me humillo ante ti, Padre? Clamo tu nombre, Señor, y te pido que me perdones. Te pido que me sanes, que abras tus cielos para que tu gracia y tu poder caigan sobre mi casa. Porque ahora entiendo que ese caballo va a seguir cabalgando. Pero mi vida te pertenece, Señor. Y como soy hijo,
no me preocupo por ese caballo. Me ocupo en conocer qué hace, pero me ocupo en tu palabra para que tú me bendigas. Dios te guarde, iglesia. Dios bendiga tu alacena, tu casa, tu trabajo, tu familia. Y decimos Juan 4:23 antes de esta última alabanza. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Que pases una excelente noche y que esta canción hoy nos lleve a un encuentro personal con su Espíritu Santo, entendiendo que las promesas de Dios son para sus hijos. Dios te bendiga y hasta la próxima. Y gracias por estar ante la palabra del Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz. Ahí en tu casa declara esta alabanza, declara esta palabra y dile al Señor: perdona mi paz, perdona mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Dile: me humillo ante tu presencia y que tu rostro resplandezca sobre mi vida. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? Decláralo, iglesia. Decláralo: me humillo, busco tu rostro, Señor. Declara con fe: ¿a quién iré? Solamente a ti, a tu presencia. Que los cielos abiertos del Padre Altísimo estén abiertos sobre tu casa que eres hijo, sobre mi casa que soy hijo, y que su palabra
que ha sido expuesta, lanzada, se cumpla en nuestra vida bajo su perfecta, buena, agradable voluntad de Dios. Decláralo, iglesia. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré? Para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iremos, Padre, sino a ti? Cielos abiertos sobre tu casa. Dios te bendiga y que tengas una excelente noche de bendición en Dios. Amén y amén.